Buenas tardes. Desde ICOMEM Internacional os presentamos esta ponencia sobre el trabajo para médicos en Irlanda. Nuestro ponente de hoy es el doctor Giovanni Rojas, es especialista en medicina de familia comunitaria. Hizo su especialidad en Madrid y nos va a contar todos los trámites para llegar a trabajar en este país, además de su experiencia personal. Como sabéis, forma parte del proyecto de ICOMEM Internacional, en el que tenemos una serie de charlas hablando de diferentes países que podéis encontrar en la página web del Colegio de Médicos. Y sin más preámbulo, damos paso a Giovanni. Bienvenido. Sí, efectivamente, muchas gracias, Alina, por esta oportunidad y muchas gracias al Colegio Médico por brindarme esta oportunidad. Voy a hablar sobre lo que es la experiencia de trabajar como médico en Irlanda, específicamente como GP. Espero que os guste mucho lo que os voy a presentar hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar un poco lo que es trabajar como médico en Irlanda y específicamente lo que es trabajar como GP. Voy a dar unas pinceladas a lo que es trabajar en otros ámbitos o en otras categorías médicas, pero con Alina o sea, llegamos a la conclusión que era mejor como hacer dos presentaciones separadas. Una de las razones es justo por la estructura del sistema de salud. La atención primaria funciona de una manera muy diferente a lo que es la atención hospitalaria. Entonces, en experiencias previas, cuando esa presentación la han realizado médicos de atención de nivel hospitalario, generalmente se quedan un poco cortos o con ciertas limitaciones para explicar cómo es el trabajo como GP y viceversa. O sea, yo creo que me voy a quedar un poco corto también con todo lo que podría hablarse de lo que es el trabajo a nivel hospitalario, pero intentaré ser lo más explícito posible, pero sí que hago la salvedad que como soy médico de familia o lo que aquí se conoce como General Practitioner, voy a hacer un poco más de énfasis en lo que es trabajar como GP y el proceso de colegiación como GP, pero también como cualquier otro especialista que es básicamente lo mismo. Entonces, Irlanda, parece una obviedad, pero voy a empezar un poco con contexto geográfico. Irlanda sigue siendo parte de la Unión Europea. Es que eso es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Me dicen, ¿cómo lleva lo del Brexit? ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo está ahora manejando la libra? Y no, Irlanda sigue siendo parte, es un país de un miembro de la Unión Europea. Eh, a pesar del Brexit, pues Irlanda mantiene una relación estrecha con la Unión Europea y su economía se fundamenta principalmente en su relación con la Unión Europea. Sí sabemos que Irlanda fue en algún momento de antaño parte del Reino Unido, por eso lo ponen siempre como dos islas juntas, pero como he puesto la bandera aquí, Irlanda es un país netamente europeo y esto lo que parezca una obviedad, reitero, me pareció vital comentarlo porque explica muchas cosas de lo que voy a esbozar más adelante, tanto un tema de visado como temas de colegiación y demás. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de Europa y no de Reino Unido o ningún otro país que sería extracomunitario. Bueno, un poquillo más de contextualización, pues Europa es una república de Irlanda, precisamente porque ya no pertenece a la monarquía británica. Es un país relativamente pequeño, una población de 5 millones de habitantes, algo que llamar, es uno de los países con mayor renta per cápita a nivel mundial, está siempre entre el segundo y tercer puesto, el segundo a nivel europeo. Sus idiomas oficiales son el inglés y el gaélico, el irlandés también se conoce, y la moneda es el euro, al ser zona euro. Eh, Hago la salvedad que el gaélico yo no lo yo llevo aquí un tiempo y no he tenido que usar una sola palabra en gaélico. De hecho, no es común que la gente hable gaélico. De pronto en el norte un poco sí, en la zona de Ulster, pero no es un idioma habitual y todo el mundo se comunica en inglés perfectamente. Entonces vamos a empezar con lo más grueso y de pronto lo más denso también. Entonces, por eso lo he dejado un poco al principio sobre qué trámites hay que hacer para poder venir a trabajar en Irlanda. Entonces, el marco legal, como os decía, al ser un país miembro de la Unión Europea, todo se está reglamentado por una directiva europea, en este caso la directiva 2005 del 36, del 2005, perdón, del Parlamento Europeo y Consejo Europeo, que habla sobre todo lo relativo a los reconocimientos de cualificaciones profesionales. Y pues medicina obviamente no está exenta de ello. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar para hacer este trámite? Pues empezamos por España, porque lo más complicado, o bueno,
digamos que la parte más que puede tomar más tiempo es preparar todos los documentos que hay que preparar en España antes de venir, que no son documentos extraordinarios, son documentos que se necesitarían si tú quieres ejercer como médico en España o si te vas de la Comunidad de Madrid a la Comunidad de Valencia, pues vas a necesitar casi esos mismos documentos. Entonces, los tendrás que preparar en algún momento en tu vida, sea cual sea la decisión, si es venirte para Irlanda, irte para otra comunidad autónoma o irte para otro país de la Unión Europea. Pero solo os daréis cuenta que los documentos son muy parecidos y en algún momento hay que prepararlos. Entonces, ¿cuáles son los documentos que se necesitan? Pues copia del pasaporte, título de medicina, título de especialista, acreditación de títulos españoles de la Directiva Europea, la que mencionaba anteriormente, y certificado de idoneidad profesional o certificado de buena praxis. Pongo aquí en interrogación certificado de idioma. En principio, para el reconocimiento del título para la colegiación en Irlanda, no haría falta certificado de idioma. Es un trámite, a los que son miembros de la Unión Europea no se les pide este requisito. Por eso lo pongo un poco de interrogación, pero luego más adelante voy a hacer un pequeño paréntesis al respecto. Como os dais cuenta, los documentos que menciono aquí son los mismos que vais a necesitar si os vais a ir de la Comunidad de Madrid a la Comunidad eh, a Andalucía o a la Comunidad Valenciana o a la comunidad que os parezca, apetezca. Son básicamente los mismos documentos. El único documento adicional que se necesita para venir aquí o para colegiarse en Irlanda es la acreditación de títulos españoles en aplicación de la Directiva Europea. Es un solo documento adicional, básicamente. Es verdad que podéis decir, bueno, pero es que yo sin el título de especialista, con el certificado que me ha dado mi unidad docente, puedo trabajar. Pero sí, claro, pero cuando queréis presentaros a una posición o algún trámite oficial, vas a necesitar el título de especialista. Y lo digo como una anécdota porque yo antes de trabajar, venirme para aquí a Irlanda, trabajaba en una unidad docente y recordaba que llegaban adjuntos que habían terminado la especialidad, inclusive recuerdo un caso que había terminado 10 años atrás y me preguntó que cómo solicitaba el título de especialista. Muchas veces no se tiende a solicitar el título de especialista, lo damos por implícito, que no hace falta, pero sí que os recomiendo, así sea la decisión quedaros en España, tener ese título de especialista tramitado cuanto antes, porque es un trámite un poco largo. Entonces, de hecho, voy a dar dos pinceladas aquí rápidamente de cómo se tramita el título de especialista. Es un trámite de dos pasos. Hay que primero solicitar la concesión del título de especialista y luego hay que solicitar la expedición del título de especialista. Esto va cambiando, se hace un trámite que se hace online, se pagan las tasas en línea también. Es un trámite que ha ido cambiando el ministerio que lo lleva a cabo. Aquí tengo que cuando tomé estos pantallazos lo llevaba a cabo el Ministerio de Educación y Formación Profesional, un tiempo que lo llevó el Ministerio de Innovación, luego ahora lo lleva el Ministerio de Universidades. Pero bueno, si buscáis en Google cuáles básicamente esas dos palabras claves, os va a arrojar esos resultados y ahí podéis realizar el trámite. Obviedad, sí, pero sé que mucha gente no lo ha tramitado. Otro documento que se necesita es el certificado de idoneidad profesional. Este es un trámite muy sencillo, se realiza en la página del Colegio Médico, en el caso aquí de Madrid. Se descarga un documento, se rellena, bueno, se descarga este documento, se rellena y se envía al apartado de colegiaciones, al correo electrónico de colegiaciones@icomen.es y en un cabo muy rápido, un cabo de un par de días, envían dicho certificado. Ellos envían también una copia del certificado y por eso cuando se llena ese certificado es importante mencionar a qué país os vais a dirigir o a qué colegio médico pretendéis colegiaros. Entonces ellos envían una copia de ese colegio. Ese es el certificado que expiden y una copia os la mandan a vosotros y otra copia os la mandan al colegio médico. En el caso de Irlanda la mandan al Irish Medical Council. Y bueno, y el otro documento que hace falta es el de acreditación de títulos españoles en aplicación de la Directiva Europea. Este también lo emite el Ministerio de Universidades. Es un trámite que en principio se puede realizar online. Cuando yo lo hice, estaba la opción de realizarlo online, te daba la opción de hacer clic en sede electrónica, entraba con certificado digital, hacía el trámite, lo solicitaba, pero nunca llegaba. Entonces, en la práctica, al ver que nunca llegaba, a día de hoy, hasta ayer consulté la página web,
todavía dice que se puede hacer por vía electrónica, todavía te permite acceder a la sede electrónica, pero no sé a ciencia cierta si están enviando este certificado o no. Como yo lo hice, al ver que no me llegó, lo solicité directamente en el Ministerio de Universidades, presenté la solicitud del documento y ya está. Me llegó por correo postal al cabo de unos meses. Entonces, en conclusión, voy a hacer un pequeño resumen. Los documentos para solicitar es la copia del pasaporte, el título de medicina, que lo pedís en vuestra universidad, el certificado de unidad profesional, colegio médico, el título de especialista en Ministerio de Universidades y el certificado de acreditación de títulos españoles en aplicación de la Directiva Europea en el Ministerio de Universidades también. ¿Y ahora qué? Entonces, pues ahora a colegiarse en Irlanda. Ahora es el trámite, como os decía anteriormente, como si os ya tenéis todos los papeles y ahora os podéis colegiar. Para iniciar este trámite de colegiarse, pues esto, a ver, podría haber sido al revés, ¿no? Haber dicho, hacéis el registro online en la página del colegio médico y luego cuando tengáis todos los documentos, luego empezáis a recoger todos los documentos. ¿Qué es lo que pasa? Que como los documentos tardan tanto en a veces en expedirse, sobre todo el título de especialista puede tardar varios meses, em, eh, pues si el registro os queda pendiente y pueden cambiar las tarifas, si mal no recuerdo, había un tiempo límite para subir los documentos y si faltaba algún documento, pues tenías que volver a empezar todo el proceso. Entonces, eh, yo recomiendo es por lo menos juntar los documentos básicos y luego hacer el registro en la página web. Entonces, os decía que entráis a la página del Irish Medical Council, que es esta que está aquí, hacéis clic en el apartado Registration Applications, os va a llevar a este menú y aquí hacéis clic en subir una aplicación y os aparece un apartado así. En eso os vais a registrar, os pide una serie de datos, preguntas como dónde habéis realizado vuestra formación, qué estudios de formación de posgrado tenéis, eh, qué habéis hecho en cada etapa desde que os graduaste como médico. Ellos cuentan mucho el, por ejemplo, si te tomaste un año para preparar el MIR, lo tienes que poner ahí y lo tienes que comentar del 2000 tal al 2000 tal, estuve preparando el MIR. O sea, un poco por dato curioso, cuando estuve llenando, era un poco hacer memoria de todo lo que había hecho y tener que comentarlo. No se toman a mal que te hayas tomado un año preparando un MIR. Eso también a veces lo preguntan en los grupos, dicen, ¿será que si pongo que no estuve un año sin ejercer la medicina, sin hacer nada, pues no estabas preparando el MIR? No, no está mal visto. Luego, después de que terminas todo el proceso, te arroja un documento como este donde te dice específicamente los requisitos. Esto aquí hago un paréntesis. Estos son los requisitos que me arrojó a mí. Estos son exactamente los que me arrojó a mí, pero porque yo estaba aplicando como especialista, como médico de familia, especialista en medicina familiar o general practitioner. Em, Como ves, bueno, son un poco difíciles y un poco complicados de entender. Cada situación es personal, cada situación es diferente. Hay gente que tendrá pensado venirse sin la formación MIR, pues les va a pedir otros requisitos, van a ser muy similares, muy parecidos, pero obviamente, por ejemplo, el título de especialista no lo pediría. Si en el caso eventual los del título de formación, ya sea de pregrado o posgrado, son extracomunitarios o los dos son extracomunitarios, pueden pedir otros requisitos. En mi caso, el título de pregrado era extracomunitario y el título de posgrado comunitario, con lo cual estos son los requisitos que me pidieron y os digo que son los requisitos que piden de manera estándar. En la página web del colegio médico, cuando entras a la página web del Irish Medical Council, va a ser muy difícil encontrar que te diga un listado de requisitos porque va a depender mucho de la situación de cada cual. Entonces, hasta que no haces el registro y llegáis al apartado final, no te dice cuáles son los requisitos. Pero ya os digo de antemano que para alguien que tiene un título comunitario, ya sea solamente el título de pregrado, de posgrado o solamente el título de pregrado, los requisitos son de manera estándar los que os he mencionado anteriormente. Y una vez tenéis todos estos requisitos, le sacáis una copia, compulsáis esas copias, no mandáis documentos originales y lo mandáis por correo postal al colegio médico.
Las compulsas las puedes hacer en cualquier notario. Únicos que es una obviedad, asegurarse que el notario tenga, pues, se supone que todos los notarios tienen la facultad de poner un sello que sea mutuamente reconocido en toda la Unión Europea. Y otra cosa que es otra obviedad, y lo mencionaba entre los requisitos anteriores, es que todos los documentos tienen que ir traducidos por traductor oficial. No vale una traducción hecha porque yo la hago a través de Google Translate o algo por el estilo. Tiene que ser una traducción con traductor oficial. Entonces, en muy resumen, básicamente es obtener los documentos, el registro, realizar el registro y la aplicación en línea y enviar copia de los documentos. Súper fácil, tres plazos. Y como os decía, son muy parecidos a colegiarse en cualquier otro colegio médico de España, con la única diferencia que aquí lo podéis hacer todo online y los documentos se mandan por correo postal, por lo cual no hace falta ni siquiera desplazarse hasta España, hasta Irlanda, perdón. Y tras completar este proceso, en mi caso, os digo que esto ha variado mucho. Durante la pandemia hubo muchos retrasos. No sé cómo han ido con este tema, si ya se han puesto un poco al día. En mi caso se tardó 2 meses el proceso. Me sorprendió muchísimo porque yo justo terminé de subir los documentos en diciembre y yo decía, bueno, ya he pillado diciembre, ya que me va a tocar diciembre, enero, seguramente nada. Y justo como a finales de enero, principios de febrero me contestaron. Bueno, exactamente ahí está la fecha, el 5 de febrero. Me contestaron que ya estaba aprobado mi colegiatura, pues, y ya me habían no tocado el número de colegiado y ya tenía que pagar la cuota colegial, ¿vale? Y aquí es donde entramos a los costes de todo este proceso. Pues hay que pagar el registro, o sea, lo que es el proceso de aplicar a todo este proceso, que, que cuesta 640 euros y luego hay que pagar la cuota colegial que va variando cada año, pero es una cuota anual de 560 euros. La mitad de año serían 280 euros, depende del momento del año que te colegies. A diferencia de Madrid, no se paga por trimestre, se paga todo el año o mitad de año. ¿Qué otros costes pueden ser necesarios tener en cuenta? Las traducciones oficiales, que son, uy, se me ha escapado el uno ahí, entre 50 y 100 euros por página, todo depende del traductor oficial que pilléis. Las compulsas, pues también depende del notario, pues más o menos unos 10 a 15 euros por documento. Y el envío de los documentos, lo mismo, si lo envías por correo postal, si usáis correos de España o depende de la compañía que utilicéis, pero no creo que os vaya a costar más de 30 a 50 euros. Requisitos de idioma. Recordáis que anteriormente los había puesto un poco en interrogación porque pues era un poco como os veis en ninguna parte, inclusive en el documento final que os mostré cuando yo hice mi aplicación, no me pidieron ningún idioma para finalmente poderme colegiar. Em, pero sí que hay algunas situaciones en las que lo pueden pedir. Os voy a dar un ejemplo muy puntual. Tengo un conocido que vino aquí como ya siendo especialista en hematología y una de las cosas que sí que le pedían para poder ser consultant eh, es que tuviera el IELTS. En general, si vas a trabajar para el HSI directamente, sí que te van a pedir una prueba de idioma. Los tres pruebas de idioma que dice el Irish Medical Council que son reconocidos son estas tres que menciono aquí, el IELTS académico, el OIT y el Cambridge. Y los puntos de corte son los que lo digo, una puntuación en el IELTS mínimo de 7 y con una puntuación mínima de 6,5. Solamente quiero deciros que, aunque parece, bueno, parece fácil, pero el writing siempre pilla un poco los dedos, e inclusive personas nativas, porque hay que usar estructuras gramaticales complejas. Entonces, eh, es recomendable prepararlo muy bien y os recomendaría, mientras vais preparando toda la documentación y todos los papeles, ir preparando cualquiera de esos exámenes, que si os lo piden para aplicar a cualquier puesto de trabajo, ya lo tenéis y es un tema que no os tenéis que preocupar y no que os pille el toro y que cuando ya estéis aquí, por lo que sea, necesitáis algún tipo de progresión, pilláis una buena oferta de trabajo, no la podéis agarrar porque no tenéis el IELTS, ¿ok? De principio os cuento mi experiencia. A mí de momento, y esto es como GP, y yo no he trabajado directamente para el HSI, en ningún momento me han pedido prueba de idioma.
¿vale? Entonces, un poco para comentar mi experiencia personal, pero luego sí que hay otras experiencias en los que sí que han necesitado la prueba de idioma. Salarios, bueno, este es un tema que yo sé que os apetece o que es el más concreto que todos queréis escuchar, pero antes de hablar de ese tema quería hablar un poquito del sistema de salud. El sistema de salud de Irlanda es un poco contrastante con el que estamos acostumbrados a ver en España. Porque el sistema de salud primario básicamente es completamente privado, es decir, no hay centros de salud de atención primaria públicos, sino que son que, médicos de familia que crean su propia clínica y trabajan de dos formas, o solamente viendo pacientes privados, que más adelante os hablaré de eso, o en contrato con el Estado, que más adelante os hablaré también de eso. La atención hospitalaria, pues existen hospitales tanto públicos como privados y otros servicios de atención primaria, que también pues lo mismo, como públicos o privados, con una limitación. Por ejemplo, lo que es enfermería de salud pública, fisioterapia, terapia ocupacional, counseling, que aquí es como le llaman a los psicoterapeutas, más o menos, podiatría. Esos servicios solamente se prestan a los pacientes que tienen tarjeta sanitaria. Y aquí entonces, dentro del sistema público, si no tienes tarjeta sanitaria, pues tendrías que ir buscar estos servicios pagándolos por privado. Pues hay fisioterapeutas privados, hay terapeutas ocupacionales privados y así, podiatras privados, etcétera. No tendrías acceso a esto. Eh, entonces, para hablar un poquito de la tarjeta sanitaria, no es como en España, que automáticamente estás trabajando, tienes un alta de la seguridad social y tienes tu tarjeta sanitaria y puedes buscar el centro de... Pues aquí no funciona así. Para buscar un médico de familia, un GP, simplemente escoges el que mejor te pille y que está aceptando pacientes. Para acceder a la tarjeta sanitaria no es universal, es solamente para personas de muy bajos ingresos, eh, para menores de 6 años y para adultos de mayores de 70 años. Y en algunas ciertas condiciones específicas como enfermedades terminales. O sea, por ejemplo, cuando he tenido la mala noticia de tener que un paciente con una enfermedad oncológica, una situación terminal, se les hace una aplicación de emergencia de tarjeta sanitaria y esto sí, no importa el nivel de ingresos que tengan. ¿Qué nivel de ingresos hay que tener? Muy poquitos, por debajo del mínimo. Es decir, es muy poca la gente que tiene tarjeta sanitaria. Si mal no recuerdo, en mi centro de salud no llega a ser un 20% de los pacientes. O sea, la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes privados que pagan por cada servicio y consulta que se presta en el centro de salud. Entonces, esto pues lo voy a tallar un poquito más adelante, pero es un poco lo que quería para daros a entender cómo funciona. Em, Eso es en cuanto al salario. Ahora sí vengo a la presentación y esto es algo que he descargado un poco a posta que encuentras. Yo creo que esta oferta laboral está un poco sobreestimada, pero bueno, habla de una oferta laboral para GP de contrato de guardias o de guardias de atención primaria, que es lo que se conoce como aquí como out of hours o general practitioner o médico de familia en una posición de largo tiempo. Y pues habla de un salario de entre 140.000 y 200.000 euros, algo muy variable, pues dependerá mucho de las horas que hagas. Pero yo creo que se ha ido un poco, está un poco inflado, pero de poder puede ser. Ahora voy a explicar un poquito más. ¿De qué dependería el salario de un GP? Básicamente, pues, como GP puedes venir de tres formas o puedes optar de tres formas para trabajar en Irlanda. Como empleado, que es mi caso, yo todo el tiempo he trabajado para otros GPs que han establecido su clínica y soy empleado de ellos. En contrato con el Estado, que es lo que os decía, tú eres un GP, estableces tu clínica y estableces que quieres tener pacientes con tarjeta sanitaria. Entonces el gobierno paga una cápita, un monto fijo mensual con una tarifa plana por esos pacientes que tienen tarjeta sanitaria. Tú te llevas la mensualidad, si ese paciente va 300 veces al año, pues te paga lo mismo que si va 0 veces. Entonces es como, pues es una tarifa plana que a veces sale a cuentas, a veces no, porque pues hay pacientes que son policonsultantes. Los pacientes con tarjeta sanitaria no pagan nada por la consulta, entonces pues ellos van todas las veces que ellos entienden.
Y la otra opción es como establecer la clínica privada con solo pacientes privados. Esto suele ser menos frecuente. Yo hasta ahora no he trabajado, pero sí he escuchado que hay GPs que no hacen contrato con el Estado y directamente tienen su clínica privada y ven solamente pacientes que tienen la capacidad de pagar para ver al médico, que no tienen tarjeta sanitaria, que somos la gran mayoría de los que vivimos en Irlanda. Entonces, como GP empleado, ahora sí, os voy a decir la situación un poquito más concreta y más detallada. La sesión se cobra entre 275 y 350 euros. ¿Qué es una sesión? Una sesión, y aquí aprovecho para hacer un paréntesis del día a día como GP. Mi centro de salud está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eh, y nos dividimos en dos tandas de 3 horas y media. Eh, pues hay quienes trabajan, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo de 9 a 1, que hago 4 horas en la mañana, y luego trabajo de 2 a 5 y hago 3 horas en la tarde. Y entonces ahí completo 7 horas. Y cada sesión se contabiliza como 3 horas y media. Entonces, a mí por cada sesión me pagan 275 euros. Es verdad que tú vas a decir, pero bueno, trabajas 4 en la mañana y 3 en la tarde, pues da un promedio de quisiera cada sesión. Como podría organizar, es que también son muy flexibles, como os decía, no es un horario de trabajo mío, sino es un horario en que la clínica está abierta. A mi jefe lo que le importa es cómo nos cubrimos entre todos sus médicos, todos los GPs que trabajamos para él, cómo le cubrimos el horario de apertura de la clínica. Por ejemplo, hay colegas que entran a las 8 de la mañana y, por ejemplo, trabajan del tirón. Es un poco menos frecuente porque serían las 7 horas del tirón o parten inclusive simplemente media hora al mediodía y luego trabajan, digamos, 2 horas en la tarde. Es muy flexible, o sea, cada jefe, cada clínica vas a encontrar, porque pues esto es un poco, no hay una reglamentación, sino que cada clínica establece un poco cómo os organizáis. Pero lo importante es eso, que más o menos sesiones desde 3 horas y media, pues se pagan entre 275 y 350 euros. Y la otra forma que podemos trabajar los GPs son en las urgencias de atención primaria. Y hago hincapié en urgencias de atención primaria porque aquí la especialidad de urgencias sí que existe como tal. Entonces, en urgencias hospitalarias, en principio, los médicos de familia no podríamos trabajar como adjuntos, al menos. Sí, algunas veces ofrecen trabajos como residentes, o sea, que un médico de familia se vaya a trabajar como residente en una urgencia, pero bueno, eso es un poquito diferente. Pero en realidad donde podemos trabajar normalmente y donde solemos trabajar los médicos de familia es como médicos de urgencias de atención primaria. Y aquí se paga por hora, aquí no se paga por sesión porque pues depende. No suelen ser guardias de 24 horas, suelen ser guardias de máximo 16 horas, pero usualmente de 12 horas. Y se pagan, o inclusive yo aún hago a veces guardias de atención primaria y yo hago solo hacer 8 horas no más y pagan pues entre 65 y 100 euros la hora, pues ya hacéis cuentas. En conclusión, entonces, ¿cuál es el salario de un GP o un médico de familia? Pues es muy variable, depende del número de sesiones que hagáis, depende del número de guardias, de horas de guardia que hagáis en atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero trabajando, digamos, lo que se consideraría un tiempo completo, más o menos entre unas 40 horas a la semana, pues podrías llegar a más o menos a los 140.000, 150.000 euros brutos anuales. Bueno, GP con contrato por el Estado. Voy a hacer una pincelada muy breve de esto. Es que básicamente yo quiero establecer mi clínica y quiero tener pacientes de Medical Card y quiero que el gobierno me pague esa tarifa plana que paga por cada paciente con tarjeta sanitaria. Eh, Es lo que decía, pues, se cobra una cápita anual. Aquí está, aquí he mostrado la gráfica, esta es la más actualizada. Y lo que se cobra por rango de edad, es decir, no paga lo mismo un paciente no paga el Estado lo mismo por un paciente de 45 años que por un paciente de 70 años. Evidentemente paga más porque suele ser un paciente más que requiere más consultas y requiere pues más atención. Em, es esta forma, pero hay otra forma de tener otros ingresos. Aparte de la tarifa plana anual o sea, la cápita, se cobran por servicios adicionales. Por ejemplo, las vacunaciones se cobran. Durante la vacunación COVID, los GPs que hacían contrato con el Estado cobraban por cada vacuna que ponían. Se cobra también por lo que se llama control de pacientes crónicos. Hay un programa específico para pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, etcétera,
donde después se les hace un chequeo semestral y por hacer ese chequeo semestral, pues se paga un monto. Si los haces, pues recibes ese dinero y si no los haces, no lo recibes el dinero. Entonces los GPs siempre están muy interesados en captar a todos los pacientes crónicos para hacerles el control el semestral. También se le factura al Estado, por ejemplo, por cada paciente con tarjeta sanitaria, es decir, le echo un electrocardiograma a un paciente, pues se le cobra al Estado. Le echo un mapa de presión arterial, pues le cobra. He drenado un acceso, cobra, crioterapia, saturas, etcétera. Los GPs entonces intentan dar la mayor cantidad de servicios. Hay un listado de servicios, no es todo. Por ejemplo, no hay servicios que podrías tú pensar que está cubierto, por ejemplo, espirometría no está cubierto por la tarjeta sanitaria. Entonces, aunque tengas un espirómetro, si hacéis las espirometrías, se lo tenéis que cobrar al paciente, inclusive aunque el paciente tenga tarjeta sanitaria, porque no está cubierto. Si el paciente necesita una espirometría y no es capaz de pagarla, tendrías que derivarle al hospital para que el neumólogo le haga la espirometría. Entonces, es un poco rollo y ahí sí se la cubriría el sistema sanitario, pero la espirometría que realizaríamos el médico de atención primaria, no. Eso es por daros un ejemplo de un servicio puntual que no estaría cubierto dentro de la tarjeta sanitaria y el gobierno no pagaría nada. Pero sí que los GPs intentan tener formación y tener la capacidad de hacer la mayor cantidad de pruebas diagnósticas y procedimientos para que tener mayores ingresos en contrato con el Estado. Es compatible, además, hago aquí un paréntesis, tener pacientes públicos y privados. Como os decía, en mi clínica un 25% de los pacientes son Medical Card o tarjeta sanitaria y más o menos el 75% restante pues son pacientes privados. Eh, pues la otra opción, montar una clínica privada sin contrato con el Estado. ¿Y de dónde viene esta otra opción? Pues esta opción sería interesante, pues sobre todo a veces cuando se llega aquí y no quieres trabajar para nadie y el proceso para contratar con el Estado es un proceso largo y por cierto, aquí vuelvo y hago el paréntesis de la prueba de idioma, aquí sí que te piden también tener una prueba de idioma superada, generalmente suelen pedir el IELTS. Em, pues esta es una opción. Llegas a Irlanda y creas tu clínica. Y así es como funcionan, inclusive la mayoría de las clínicas realmente son mixtas, y tienen pacientes privados y de tarjeta sanitaria. El valor medio de consulta está en torno a los 60 euros por cada paciente, cada consulta. Las consultas suelen ser de 15 minutos, que es también que lo quería mencionar un poco en el día a día de cómo se trabaja. Ya os dije que eran dos sesiones, generalmente dos sesiones al día, de 3 horas y media, 15 minutos por cada paciente de consulta física y 10 minutos por cada paciente de llamada telefónica. Luego aquí hay otras variables, pero bueno, eso es un poco para que os hagáis la idea. Los pacientes privados también deben pagar por los servicios adicionales. En los pacientes con Medical Card, os daba el ejemplo que el gobierno paga por cada electrocardiograma, por cada analítica, pues en los pacientes privados que no tienen tarjeta sanitaria, que no cualificamos por tarjeta sanitaria, pues tenemos que pagar por electrocardiograma, por analítica, por monitor de presión arterial, por crioterapia, etcétera, etcétera. Estos valores son orientativos, cada médico puede poner la tarifa, como que si queréis llegáis y ponéis una clínica y dice, pues yo quiero cobrar 80 euros por consulta porque pues es lo que quiero cobrar pues lo podéis hacer. Se regula un poco también por ley de oferta-demanda y mercado, ¿no? O sea, de pronto los pacientes van a decir, bueno, si que tiene que me voy a ir a este GP que me cobra 60 euros, pues me voy a este otro GP que me cobra lo mismo o menos. Entonces, sería un poco la regulación, realmente estaría un poco en términos de eso. Pero bueno, los médicos, los GPs en Irlanda tienden a ponerse de acuerdo, los que tienen clínica privada, pacientes privados, y las tarifas suelen ser homogéneas. También depende mucho de la ciudad, etcétera. Salario de residentes. Os dije que no me iba a meter mucho en los detalles de lo que no es GP o médico de familia, porque no estoy completamente enterado. Yo mi residencia la hice en España, con lo cual tampoco estoy completamente enterado de cómo es el proceso de ser residente en Irlanda. Pero sí sé que bueno, hay dos categorías de residentes, que sería, digamos, aquí se hace algo parecido a la troncalidad, más adelante voy a hablar de eso. Y existen dos categorías, digamos, los residentes de primer y segundo año, que se conocen como Senior House Officer, cobran entre 45.000 y 62.000 euros al año, más o menos. Y los
R mayores, R3 en adelante, lo que se llama registrar, cobran de 57.000 a 68.000 euros al año aproximadamente. Y los consultan, que son los especialistas que trabajan en ámbito hospitalario, pues estos cobran, depende de muchas variables, porque ustedes dirán, bueno, ¿y de qué depende esto? Pues experiencia previa, otra formación, si tenéis la tesis doctoral, o sea, el doctorado culminado, máster, etcétera, etcétera. Depende de muchas otras variables. Años de experiencia, los años de experiencia es una variable muy importante. Y pues la horquilla salarial está entre los 153.000 y 221.765 euros. También es muy frecuente que muchos consultan o muchos especialistas hospitalarios pues trabajan para consultas privadas. He puesto aquí un ejemplo de una clínica que está en la ciudad donde estoy yo en estos momentos, Cowi Clinic. Eh, por ejemplo, pongo un día a la semana, alquilo una oficina o una consulta en la clínica esta privada y allí paso consultas. Soy, por ejemplo, endocrinólogo y quiero ver un día al mes pacientes privados. Pues estos consultas que hacen esto, esos adjuntos que hacen esto, cobran 200, entre 200 y 300 euros por paciente, dependiendo de la especialidad de la clínica. Hay clínicas que cobran mucho más porque hay que darles un porcentaje mayor. Esto es un poco cómo funciona y cómo los consultan. Pueden inclusive compatibilizar, trabajar en la pública y en la privada. Y pues tendrían. Y por daros un ejemplo, si un consultan ve 20 pacientes en un día, pues estaría haciendo fácil 4.000 euros en un día de consulta. O sea, pero bruto, ¿no? De esto luego hay que pagar impuestos, hay que pagar el alquiler de la consulta que te han prestado en la clínica, etcétera, etcétera. La secretaria, tienes que tener una secretaria, etcétera. Pero bueno, un poco por daros una idea. Bueno, estructura del sistema formativo, ya di unas pinceladas. Bueno, medicina son 6 años de carrera, muy parecido en España, que incluye un año de internado. Esto sí es algo ya un poquito diferente, se llama internship y pues intentan rotar más en el hospital. Y la residencia médica, pues os decía que aquí yo trato de hacer el símil con lo que siempre se ha hablado en España de troncalidad. De pronto no es tan así, pero es un poco como me pareció más fácil de explicar. Entonces, en ese sentido, hay tres órganos rectores que llevan cada uno de los troncos. Eh, Está el ICGP, que es el Irish Council of General Practitioners, que llevaría lo que es la medicina familiar. Entonces, si tú quieres optar por la especialidad de medicina familiar, te presentas al ICGP y dices, yo quiero hacer medicina familiar. Ellos tienen un periodo de convocatoria anual. Si mal no estoy, suele ser entre octubre y noviembre. Y adquieres una posición como médico de familia, accedes a la residencia. Si queréis eres más de formación clínica y queréis hacer medicina interna, es medicina ocupacional, pediatría, salud pública y demás, pues tendréis que presentaros ante el Royal College of Physicians of Ireland. Este es el órgano rector de estas especialidades. Em, Os vais a preguntar, ¿y dónde está hematología, cardiología, geriatría y demás? Estas generalmente son subespecialidades, son fellows, o sea, hacéis medicina interna, o ya, me- eh, internal medicine, y luego después optáis por las subespecialidades, o sea, es obligatorio ese paso. Y lo mismo pasa un poquito con cirugía. Aquí entonces vais al tronco quirúrgico y estarían pues, las opciones quirúrgicas que muestro ahí. Lo hacéis a través del Royal College of Surgeons of Ireland, in Ireland. Y pues también hay muchas especialidades, formaciones quirúrgicas que son subespecialidades de cirugía general. Pero bueno, eso ya daría para otra presentación. Pero bueno, básicamente eso es como los tres troncos gruesos. Y luego después, ya que ya entras a la residencia, hay dos etapas formativas que se llama Basic Specialist Training, que es la formación inicial del tronco. Por ejemplo, si decir, en el caso si te fuiste por las opciones quirúrgicas, pues haces el Core Surgical Training. O sea, decidiste hacer cirugía general. Entonces, hace 2 años de lo que se llama Core Surgical Training. No estás enfocado en ninguna especialidad quirúrgica como tal, sino es como una formación básica en cirugía.
Y a esta categoría, a este residente, los que están en este ciclo formativo se les conocen como SHO o Senior House Officer. Después de que completas este periodo formativo, que suele ser 2 años, pasas al siguiente periodo formativo que se llama Specialist Training, que suele ser más o menos 4 años. Y aquí ya se te conoce como Registrar. Tienes un poco más de autonomía y ya entras en la especialidad que más, que la que vas a hacer como tal. Entonces es un poco, un poco un poco grosso modo cómo es la formación de especialista. Esto me ha tocado buscarlo porque no ha sido algo que he vivido en primera persona y lo busco en las páginas oficiales y os voy a dejar los enlaces más adelante para que lo busquéis. Requisitos migratorios. Bueno, aquí hago una pausa. Los requisitos migratorios, pues son muy sencillos. Como decía anteriormente, Irlanda pertenece a la Unión Europea, por ende no hay ningún requisito migratorio desde el punto de vista de visados o permisos de trabajo, demás. Basta con coger el pasaporte español, llegar a Irlanda y empezar a trabajar. Si ya tienes el número de colegiado médico, es empezar a trabajar cuanto antes. No hace falta ningún trámite desde el punto de vista migratorio. Entonces es muy sencillo. Ahora, quienes no tengan, aquí hago un pequeño paréntesis, quienes no tengan nacionalidad europea, lo que se suele hacer es buscarse a alguien que sponsorice o que patrocine la visa. Entonces, pues básicamente muchas agencias de reclutamiento están dispuestas a hacer eso. eh, Hacen todos los trámites y estarías como tu empleado de esa agencia de reclutamiento. No podrías contratar directamente con el Estado en ciertas circunstancias y serías, la agencia de reclutamiento sería como la responsable de tu trámite de visado. Otros requisitos, hay más para hablar, pues sí, un poquito más. Eh, Aunque no hace falta ningún trámite migratorio, como os decía anteriormente, sí que hay que tener pues una cosa que se llama Public Service Number, el PPS Number. Es básicamente como el número de Hacienda o el NIF en Irlanda, en España, el número de identificación fiscal. Y es básicamente como lo que te permite darte de alta como empleado y darte de alta ante la Revenue, la agencia tributaria irlandesa. Pues esto es un requisito para poder trabajar, ya sea en la categoría en la que vayáis a trabajar. Es un trámite que se realiza en línea también, pero sí que tenéis que tener ya un contrato o una razón por la cual vas a solicitar este número de identificación fiscal y tenéis que tener una dirección física en Irlanda. Entonces, a la pregunta, ¿lo puedo realizar desde España? Muy difícilmente, aunque se hace en línea, es muy difícilmente, porque si no tienes todavía una dirección física en Irlanda y no tienes una razón para solicitarlo, probablemente no te lo van a dar. Eh, Seguro de responsabilidad profesional, Professional Indemnity Insurance. Este es un tema álgido y digamos, porque hasta ahora lo he pintado todo perfecto, aquí no hay ni problema en Irlanda, los salarios maravillosos, tal. El seguro de responsabilidad profesional, fue digamos, uno de los primeros, la cosa que más me chocó cuando llegué, porque es obligatorio, sobre todo para los que no trabajamos con el HSI. Entonces, si eres un médico que va a trabajar, por ejemplo, los consultan, que la mayoría trabajan directamente con el HSI, los residentes que trabajan directamente con el HSI, generalmente están cubiertos dentro de las pólizas del Sistema Nacional de Salud. En el caso de los GPs, hacer clínicas privadas, no lo tenemos que pagar. El primer año me tocó pagarlo y me tocó pagar una cantidad importante. Estamos hablando fueron 18.000 euros que tú dices, bueno, pero con el salario se amortiza muy rápido. Pero es una cantidad, no se paga de entrada, o sea, se va pagando a plazos, por supuesto, pero es algo que hay que tener en cuenta para que lo penséis. No llevéis la sorpresa como que nadie me dijo, y es verdad que a mí nadie me dijo hasta que ya estaba aquí, o sea, fue como que me llevé la sorpresa, bueno, no cuando estaba aquí, pero ya estaba todo listo para venir. Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta. Ahora, en mi trabajo actual me lo está pagando mi jefe, con lo cual es una cosa que yo no me preocupo. O sea, que eso va aparte de mi salario y ya ahí sí me da igual lo que cueste porque lo está pagando mi jefe y es un tema que yo ya no me preocupo. Pero el primer año yo me vine a través de una agencia y la agencia no me ofreció esta póliza. Me dijo, la tenéis que contratar, o sea, la tienes que contratar y búscate la vida. Y pues fue un choque. Porque os digo para que no os pase, pero puede ser que, como te digo, que os pilléis un trabajo, que directamente el jefe os diga
que no os preocupéis, que nosotros le pagamos la póliza. Hay muchas ofertas de trabajo, la mayoría lo suelen cubrir. En mi caso no fue así. Este es otro requisito, el certificado de reanimación cardiopulmonar, ACLS, BLS. Eh, lo piden, generalmente lo piden, porque pues sobre todo si vas a trabajar en urgencias de atención primaria, casi va a ser un requisito obligatorio. Se puede realizar en España, yo lo hice en Madrid la primera vez. Bueno, yo me he certificado varias veces porque este certificado hay que sacarlo cada año. Pero en España hay varios lugares donde lo puedes hacer. Vas a la página de la American Heart Association, que es la rectora de este tipo de certificación, y te dice qué sitios hay en cada país del mundo donde puedes realizar este curso. Este lo menciono, pero porque es una obviedad también, es el Children First, es una política. Lo menciono porque recuerdo que me hicieron mucho hincapié, tienes que hacer el curso de Children First, porque habla un poco de la prevención del abuso a los menores. Todos los trabajadores públicos o trabajadores que vamos a tener contacto con niños o con menores tenemos que hacer este curso. Es un curso gratuito, online. En el documento de actividades os dejo el enlace, lo podéis hacer antes de venir, con eso ya lo tenéis hecho. Es un curso que se hace en 2 horas, pero es necesario y es gratuito. Y certificado de antecedentes penales, que es en España, que se pide en el Ministerio de Justicia en España. Se pide en línea también y se paga en línea también a día de hoy. No sé si hayan, o sea, por lo menos yo cuando lo pedí se podía hacer en línea todo. ¿Cómo busco trabajo? Pues el mayor empleador, sorprendentemente, me sorprendió este dato cuando estaba buscando un poco, preparando toda esta presentación. El mayor empleador en Irlanda es el Sistema Nacional de Salud, el HSE. Entonces, para los que vais a buscar trabajo como especialista, hospitalario, como residente, etcétera, pues vais a la página del HSE, aquí está el enlace, ahí está toda la información, tenéis opciones de filtro para que no os liéis buscando. Para GPs, como los GPs, salvo que vayamos a contratar con el Estado, también tendríamos que ir a la página del HSI, que ya lo tengamos claro. Sí, yo quiero contratar con el Estado porque no quiero ser empleado de nadie. Pues lo buscáis también en la página del HSI. Pero para los que no, pues que queramos trabajar para otro médico, pues depende de los médicos, los médicos de familia aquí, donde quieran publicitar sus opciones de trabajo. Mi experiencia, donde yo encontré mi trabajo actual, y por eso la comparto, porque inclusive tenemos grupo de WhatsApp de médicos españoles aquí, eh, o españoles o médicos formados en España. Y una vez como le preguntaba a alguien, yo me sorprendía que llevaba muchos años aquí y preguntaba, pero ¿dónde buscáis trabajo? Y como que cada uno daba una respuesta diferente, como, o sea, como los GPs buscamos trabajo, pues uno decía, no, pues recomendado, pues lo que me dicen, no, pues pregunto entre colegas, lo pregunto en el grupo de WhatsApp, oye, ¿sabéis dónde hay un trabajo, etcétera? Eh, pero bueno, donde yo particularmente encontré el mío es en los dos diarios médicos más frecuentes que hay aquí, que es el Medical Independent y el Irish Medical Times. Ahí fue donde lo encontré. Hay otra página que se llama Jobs Ireland y bueno, LinkedIn. Todo el tiempo en LinkedIn me están llegando ofertas de trabajo y esta otra página web, Jobs.ai, un poco por daros un poco las ideas. Y bueno, espero no haberos agobiado mucho. Ya un poco también que me preguntaron que si qué había para hacer en Irlanda. Pues Irlanda lo que tiene son unos paisajes muy bonitos. No es un país con una infraestructura que tú te vas a encontrar, pues una Torre Eiffel o te vas a encontrar una, una, una obra de Gaudí aquí, pero pues tiene unos paisajes hermosos como estos, como los acantilados de Moher, que son pues, unas vistas hermosas. Este es el Connemara National Park, este queda muy cerca de Galway. La ciudad de Galway también la recomienda como destino, pero no quería ser tan egocéntrico. Hay muchos castillos muy hermosos, algunos se pueden visitar, algunos están muy deteriorados, pero bueno, están también muy bonitos. Y este, por ejemplo, en Cork, en un lugar que se llama Cop, eh, pues esto es un poco los lugares para ver y visitar. Hoy en Dublín hay muchísimos para hacer. Está el Parque Fénix, está la cervecería Guinness, Irlanda es muy famoso por la cerveza. Pues el Temple Bar, que también Irlanda es muy famoso por sus pubs.
como digo, esto daría para otra charla, pero bueno, un poco por daros pinceladas y espero que con toda esta presentación no haberos agobiado y haber dado toda la información que os interese para venir a trabajar en Irlanda.